Hoy vamos a ver todos los tipos de herramientas o cuchillos que utilizamos para realizar los distintos cortes en cocina. El primero lo conocemos como mandolina. Es una herramienta que se utiliza para realizar cortes que serían muy diferentes o imposibles con un cuchillo. Las distintas partes de la mandolina es el cuerpo, la parte de seguridad que nos va a salvar los dedos de que nos los cortemos, y la cuchilla principal, que puede ser lisa para hacer patatas chips o ondulada para hacer cualquier tipo de patata ondulada, patata rejilla, etc. También tenemos diferentes cuchillos con grosor para cortar, por ejemplo, patatas fritas o patatas pajas. Seguimos con los cuchillos y vamos a ir en orden de tamaño y de utilización. El primero que nos encontramos es el cuchillo más grande que utilizamos en cocina y que tiene un mayor peso relativo. Se utiliza para dar golpes, como su nombre indica, y cortar o porcionar huesos o piezas de animales por las articulaciones. La idea es no dar demasiada fuerza al cuchillo, sino que aprovechar el peso relativo para que corte perfectamente. El siguiente cuchillo es el cuchillo de medio golpe y se utiliza para lo mismo que el anterior, es decir, porcionar huesos y articulaciones, y lo único que es para piezas de carne más pequeñas o que tendrían más complicación y necesitamos un mayor manejo de nuestro cuchillo. Siguiendo con el mismo tipo de uso, tenemos la macheta, que en este caso la utilizaríamos pues sobre todo para animales o productos cárnicos más pequeños, como puede ser el pollo o el conejo. Siguiendo y en orden de tamaño, nos encontramos con la media luna, la cual, como su propio nombre indica y la forma de su hoja nos señala, sirve para filetear. El juego que tenemos que hacer con este cuchillo es seguir el ángulo de la cuchilla para porcionar distintos filetes, tanto de pescado como de carne. El siguiente cuchillo es un cuchillo bastante curioso que se utiliza mucho en la cocina japonesa para cortar pescado, sobre todo sushi y sashimi. La diferencia principal que vemos es que cuenta con una sola hoja, lo que hace que el cuchillo corte mejor, pero sea más complicado su mantenimiento, pudiendo afilarlo solo con una piedra de afilado. El siguiente cuchillo por tamaño, nos encontramos un cuchillo que lo conocemos como carnicero. Se utiliza pues para porcionar sobre todo piezas de carne o frutas y hortalizas de gran tamaño, con lo cual su hoja de unos 20 centímetros pues nos ayuda mucho a realizar estas labores. El siguiente cuchillo y el más utilizado, con una hoja de unos 15 centímetros, se le conoce como cebollero y es la herramienta principal de todo cocinero. Se utiliza para porcionar cebollas y cualquier tipo de hortaliza, y es el que, ya os digo, el más utilizado por los cocineros. Otro cebollero, conocido como shuntoku, viene de la cocina japonesa, tiene un filo diferente, con lo cual la aplicación a la hora de hacer el corte también es un poco diferente. En este caso cuenta con unos pequeños alveolos para evitar que se nos quede pegado el producto. Contamos también con un cuchillo de sierra que lo utilizaremos para porcionar sobre todo pan, bizcochos, productos que nos desafilarían cualquiera de los cuchillos anteriores. Siempre para esa serie de productos utilizaremos el cuchillo de sierra. Una herramienta que utilizamos menos los cocineros, pero que sí utilizan mucho en sala, es el jamonero. Un cuchillo flexible y delgadito para conseguir porcionar o sacar las lonchas de jamón lo más finas posible. Si contáramos con un cuchillo muy parecido a este, pero con la punta redondeada y alveolos, se le conoce como salmonero y nos sirve para filetear salmón ahumado o cualquier tipo de pescado ahumado. Contamos también con un cuchillo trinchero que se diferencia del deshuesador por tener una cuchilla dura, una hoja dura,
que nos sirve para porcionar o trinchar las carnes una vez cocinadas. El cuchillo deshuesador es un cuchillo con una hoja fina, ¿vale? Muy flexible, que nos sirve para ronquear o separar el pescado de la espina, así como de la carne. Les digo, se conoce como deshuesador. Otro pequeño deshuesador o cuchillo que se utiliza mucho en la cultura japonesa es el tipo de cuchillo con una hoja ancha, un tamaño pequeño, y que nos sirve sobre todo para piezas de pescado más pequeño. Y ya contamos con unas diferentes variedades de puntillas, cuya utilización prácticamente sería la misma: pelar y porcionar pequeñas piezas de fruta y verdura, así como hacer distintos torneados también con hortalizas. La puntilla que nos queda a continuación es una puntilla con la hoja curva, que se utiliza sobre todo para la decoración de frutas y verduras. Otra herramienta muy utilizada en cocina es el pelador. Lo utilizaremos para pelar ciertas hortalizas, desde patatas hasta espárragos. Muy útil, y también pues es una de las herramientas básicas del cocinero. Y una de las últimas herramientas de corte que tenemos, específico para cortar lechugas. Sabemos que el acero inoxidable nos oxidaría rápidamente las lechugas, con lo cual utilizamos un cuchillo de plástico con una hoja ligeramente dentada para porcionar las lechugas, siempre justo antes de consumirlas. Tenemos un tenedor trinchero que nos va a ayudar a la hora de porcionar carnes que saquemos del horno, carnes que tengan una cierta temperatura. Una herramienta también de corte muy útil, sobre todo para ciertos pescados, para ciertos quesos cremosos y productos como el foie, que se nos desmigaría a la hora de cortarlo. Pues tenemos la lira, que es, como ya veis, un hilo muy finito que nos va a facilitar mucho el trabajo. Y por último, y aunque no sean herramientas de corte, no van a estar nunca separadas de ellas, una es la cheira eslabón, o mal llamado afilador. Es una herramienta que nos sirve para repasar el filo de los cuchillos, nunca para afilar, simplemente para darle suavidad a nuestro cuchillo. Deberíamos tenerlo siempre cerca y utilizarlo siempre antes de empezar a cortar y una vez terminado. Y ya por último, pues una pequeña herramienta muy útil, que es un afilador de viaje. Esta sí que nos serviría para, en una necesidad urgente, pegarle un pequeño afilado a nuestro cuchillo. A la hora de utilizar nuestros cuchillos, deberemos seguir una serie de normas o consejos para su perfecta conservación. El primero de ellos, y más importante, utilizar cada uno de sus cuchillos para lo que está, para su función, ¿de acuerdo? Nunca deberemos utilizar una media luna para porcionar huesos, ya que mellaríamos su hoja delicada, o su filo, que es más delicado. Nunca utilizaremos un cebollero de este tamaño para pelar ajos, al igual que nunca utilizaremos una puntilla pues para porcionar una calabaza. Aunque parezca muy obvio, siempre utilizaremos un cuchillo para la finalidad para la que está diseñado. A continuación, lo más importante, ¿de acuerdo?, es la limpieza. A la hora de limpiar nuestro cuchillo, procuraremos siempre limpiarlo con un producto que no sea corrosivo para el propio cuchillo, que no tenga cloros, que no sea rico en cloros como la lejía, cosa que nos haría perder el filo. Nunca lo lavaríamos en un lavavajillas. Siempre utilizaríamos una esponja más delicada, nunca utilizaremos un estropajo, y siempre un jabón neutro. Y por supuesto, una vez limpio, lo secaremos de manera inmediata para que el óxido no nos corroa nuestro cuchillo ni nos haga perder el filo. Siempre limpiaremos el cuchillo nada más terminar de trabajar. Lo que más nos hace perder el filo es dejarlo sucio una vez terminado. A la hora de trabajar con ciertos productos, pues ricos en ácidos, como puede ser el tomate o como pueden ser los cítricos, tenemos que procurar nada más terminar, limpiar el cuchillo lo más rápidamente posible, ya que nos haría perder el filo de una manera muy rápida. A la hora de guardarlos, lo ideal sería tener un taco de plástico o de madera para su conservación, ya que meterlo en un cajón
nos haría que tropezase o que golpease con otras herramientas y nos hiciera perder el filo o mellarnos la hoja. Importante también, en gran medida, es el trabajar con nuestro eslabón, trabajar con él y pasarle el cuchillo al eslabón para que lo afilemos un poquito, repasemos el afilado siempre antes de empezar a trabajar y cuando terminemos de hacerlo. Y siguiendo estos consejos, pues prácticamente tendremos nuestros cuchillos bien afilados. Importante también, se me olvidaba, el darle calor a un cuchillo. Hay ciertas prácticas en cocina para cortar ciertos productos como puede ser el foie o el queso de cabra, que tenemos la mala costumbre de acercar nuestro cuchillo a una fuente de calor, a una llama. Eso lo que nos hace es también perder mucho el filo y ya no solo perderlo, sino no volver a recuperarlo. Para ese tipo de cortes utilizaríamos la lira. Y con esto hemos terminado por hoy.